Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a empezar con el módulo de liquidez. Bien, vamos a decir que la liquidez es la facilidad con la que un activo se puede convertir en efectivo sin afectar su precio en el mercado. En pocas palabras, la liquidez lo es todo. Es el combustible que necesita el precio para moverse. Las órdenes en el mercado son la fuente de liquidez. El precio se va a mover en función del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hace esto para encontrar la liquidez y de esta forma rebalancear el mercado. Bien, cuando hablamos de órdenes nos referimos a los tipos de órdenes que vimos en el módulo de introducción. Las órdenes límite, las órdenes buy stop o sell stop y las órdenes a mercado. Bien, vamos a hablar en este capítulo de tres temas importantes que son el imbalance, la ventana de imbalance y el vacío de liquidez. El imbalance se da cuando el precio se mueve muy rápido, deja ineficiencias en las velas. Estas ineficiencias son órdenes pendientes donde el precio en algún momento vuelve a mitigar. Lo vamos a conocer también como PVG, que significa Fair Value Gap. El mercado es eficiente. Esto quiere decir que todas las velas van a ser mitigadas como mínimo en su 50%. Si esto no sucede, se va a decir que el mercado en ese punto es ineficiente porque está dejando órdenes pendientes que en algún momento va a venir a tomar. Cuando veamos un imbalance en el mercado, esto no significa que inmediatamente el precio va a venir a rellenar esa zona, pero sí que en un futuro la va a visitar, ya que tiene que cerrar esas órdenes que quedaron pendientes. Generalmente los imbalances los vamos a ver arriba o debajo de un order block debido al movimiento rápido creado por los bancos o instituciones a la hora de inyectar capital en el mercado, creando un área de interés. Como podemos ver acá en el gráfico, esto es el imbalance. ¿Ven? Tenemos una vela y otra vela generando un movimiento fuerte o una expansión sin estar completada en su 50%. Lo mismo acá, vemos la vela, la expansión y el precio continúa sin mitigarnos la zona en su 50%. Entonces, acá vemos el precio que es ineficiente y vemos la ventana de imbalance, mientras que si esto por otro lado hubiera sido así, veríamos que el precio es eficiente ahí, porque está mitigada de los dos lados la zona. Entonces las órdenes que reposaban aquí ya fueron tomadas. Bien, lo mismo podemos verlo en el gráfico real, como lo tenemos aquí, donde tenemos nuestra zona de demanda, el precio genera la expansión, dejándonos que aquí imbalance. Ven que no tenemos ni de un lado ni del otro mitigación. El precio que hace viene y rellena esa zona. Y acá lo mismo, el precio genera una expansión y esta zona no está mitigada en su 50%, a diferencia de esta. ¿Pueden ver la diferencia? Acá no tenemos nada que lo mitiga, es decir, no vemos a esta mecha de vela bajar hasta acá y cerrarla o generar que las órdenes que estaban pendientes reposando ahí sean tomadas. A diferencia de como vemos acá o como vemos acá. ¿Ven? En esto vemos que el precio es eficiente en todo este recorrido, mientras que acá es ineficiente. ¿Sí? Eso es fundamental. Igualmente ahora lo vamos a ver en más gráficos, pero quédense con esta diferencia. O sea, fíjense cómo acá el precio viene a rellenar y acá está sin rellenar. Lo que no significa que inmediatamente va a venir a rellenarlo, pero en un futuro, sin lugar a dudas, va a venir a visitar esta zona porque acá quedaron órdenes pendientes que no fueron ejecutadas, ¿sí? Que se dan por la velocidad con la que se dispara el precio. Entonces no tiene forma de volver en ese momento por la cantidad de órdenes que se están ejecutando y nos van a quedar acá órdenes reposando. Entonces, vemos, si esto hubiera sido así, el precio sería eficiente, como fue acá o como fue acá, pero no lo fue, por lo tanto es ineficiente y va a volver en algún momento a ser rellenado.
Vamos a pasar a ventana de imbalance. La ventana de imbalance, a diferencia del imbalance, la ventana de imbalance se da cuando el precio tiene un vacío en más de una vela. Es decir, vamos a ver un movimiento creando una eficiencia en ambos lados del mercado, tanto a la derecha como a la izquierda, en una vela contraria y otra a favor del movimiento, mientras que en el imbalance lo vemos en una sola vela. En estos casos vamos a tomar todo el rango, porque el precio suele mitigar o el origen del rango creado por la ventana de imbalance o el 50% del mismo. Entonces, fíjense esta diferencia. Acá tenemos una vela que sale, acá tenemos una vela que sale, lo mismo acá, que nos genera un imbalance. Bien. Por otro lado, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ventana de imbalance. Fíjense que el precio ni de un lado ni del otro es mitigado, ¿sí? Acá tenemos imbalance, esto es imbalance, fíjense que no está mitigado esto, mientras que acá tenemos una ventana de imbalance. No tenemos nada ni de un lado ni tenemos nada del otro lado. Lo mismo ocurre acá. Y fíjense que el precio, en vez de venir a nuestra zona acá, si lo hubiésemos refinado en este rango creando demanda, si lo hubiéramos refinado ahí, nos hubiéramos quedado fuera de nuestra zona de interés. ¿Qué hizo el precio? Vino directamente a este rango más grande. ¿Por qué? Porque teníamos la ventana de imbalance. Por otro lado, podemos ver el mismo ejemplo bajista. Vamos a ver que el precio que tenemos acá, ventana de imbalance, no tiene nada ni de un lado ni tiene nada del otro. Por lo tanto, es una ventana de imbalance y tomamos el rango, que es donde finalmente el precio vino a mitigar. Volvemos a lo mismo. Si hubiéramos tomado esta o esta zonita, el precio nunca hubiese venido y nos hubiéramos perdido todo este movimiento. Pero entendiendo el poder de este concepto, vamos a entender que cada vez que veamos una ventana de imbalance, vamos a tomar todo el rango de precio. Bien, es decir, el rango de la ventana de imbalance. Me refiero, bien, como acá, el rango de la ventana de imbalance, el rango de la ventana de imbalance. Ahora vamos a verlo todo en el gráfico, igual en más gráficos, tranquilos. Por otro lado, tenemos el vacío de liquidez. El vacío de liquidez ocurre cuando el precio se mueve hacia una dirección sin dar un pullback. Cuando esto ocurre, significa que el precio está sobreextendido y la corrección va a ser inminente. En el mercado lo vamos a identificar como un triángulo, donde el precio tiene que ser rellenado para continuar su movimiento. Una vez que ese triángulo fue satisfecho, el precio puede continuar con su dirección principal. Entonces, veamos, por ejemplo, acá teníamos una pierna alcista o un mercado alcista. ¿Y qué nos había dejado? Si todavía no tenemos todo esto, olvidémonos de todo esto. Teníamos un mercado alcista y fíjense que el precio vino y rellenó ese triángulo. ¿Lo ven? Luego, con esta bajada que genera el precio, se sobreextiende generando un mercado bajista. ¿Y qué nos deja aquí? Otro triángulo que tiene que ser rellenado. Al dejarnos este triángulo, o sea, al rellenar este triángulo, genera un movimiento hacia el alza, dejándonos que otro triángulo vuelve a ir a la baja, dejándonos que otro triángulo, lo que podríamos entender que probablemente el precio haga algo así y luego venga alguna zona para continuar. Lo mismo sucede acá. Veamos este ejemplo. El precio se sobreextiende y nos deja un triángulo y al mismo tiempo luego viene a rellenar este vacío de liquidez dejándonos que otro triángulo acá, lo que a mí me da la idea de que antes de que el precio continúe bajista, si es lo que va a hacer, tiene que rellenar esta zona y después podría continuar. Pero al mismo tiempo siempre tenemos que ver cómo se va a ir moviendo rellenando, tanto en movimientos grandes como por la fractalidad en movimientos más pequeños, como podemos ver estos triángulos acá, como podemos ver estos acá,
esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Bien, lo mismo sucede aquí. No solo pasa en grande, sino pasa en pequeño, porque acá estamos siguiendo un flujo de órdenes. Mientras lo vamos siguiendo, vamos a ir entendiendo que voy rellenando estos pequeños vacíos de liquidez que deja. Bien, entonces ese es el concepto detrás del vacío de liquidez. Básicamente tenemos que prestar atención que por más que el mercado esté en una tendencia, sea alcista o bajista, no va a continuar la tendencia indefinidamente sin dar su respectivo pullback. Entonces, tenemos que prestar atención que cuando está sobreextendido, veamos, ok, acá tengo un vacío de liquidez. Entonces entiendo que es probable que esta zona no funcione porque tengo todo esto acá abajo. Entonces tal vez funciona esta zona o funciona esta zona o no funciona ninguna porque completa todo. Bien, entonces a esos pequeños conceptos hay que empezar a prestarles atención y no quedarnos con la idea de que porque está direccionada hacia un lado va a ser indefinidamente continuar con esa dirección. Bien, vamos a pasar un poco al gráfico para verlo en el gráfico propiamente dicho. Acá tenemos un ejemplo del Nasdaq en diario donde podemos ver. Vamos a ver primero los imbalances. Fíjense, acá teníamos un imbalance y el precio que hizo vino a mitigar prácticamente el 50% del mismo para confirmar ese imbalance. Bien, por otro lado, acá tenemos otro imbalance que el precio todavía no vino a rellenar. Podríamos considerarlo también como ventana de imbalance. ¿Ven? Que no tenemos nada de este lado ni nada de esto. No sería una ventana si de pronto esta mecha mitigaría esta vela de este lado, pero como no lo hace, fíjense cómo no tenemos nada de un lado ni nada del otro, lo cual es una ventana de imbalance. Aquí tenemos otro imbalance, fíjense la expansión del precio y que no fue mitigado en su 50%. Bien. Por otro lado, podemos ver los vacíos de liquidez. Fíjense, el precio expandiéndose, ¿qué hizo? Vino a llenar el vacío al mismo tiempo, mientras iba generando la expansión, llenaba los pequeños vacíos que iba dejando. Por otro lado, hace una expansión bajista, luego la expansión bajista, que nos deja todo este vacío de liquidez, el precio lo rellena. Una vez que lo rellena, viene alguna zona interesante de oferta, ¿qué hace? Viene a rellenar el vacío que dejó. Una vez que rellena ese vacío, que fue satisfecho, ¿qué nos deja? Nos vuelve a dejar aquí otro vacío para ser rellenado, otro vacío, y ahora podríamos decir que por lo menos tenemos este vacío en primer lugar, y si este no lo respeta, digamos, en términos más macro tenemos todo este vacío de liquidez. Bien, vamos a ver otro ejemplo que tengo acá preparado para ustedes. Vemos, ventana de imbalance. Fíjense, no tenemos nada de un lado, nada del otro, con la precisión que el precio mitiga la zona. Continúa, está bien, porque ya veníamos con un mercado alcista, pero miren cómo mitiga perfectamente la zona de la ventana de imbalance. ¿Por qué? Porque quedaban órdenes reposando, dando una reacción y continúa. Todo esto son imbalances. Fíjense, tenemos este imbalance mitigado el 50%, imbalance mitigado aquí, luego lo rellena acá. Imbalance, miren todo este imbalance, cómo el precio lo va a mitigar. Ventana de imbalance, no tengo nada ni de un lado ni del otro. Vean la diferencia, ¿no? Esto es un movimiento donde acá ven que tengo esta vela completando órdenes de este lado, pero de este lado no tengo nada, mientras que de acá no tengo nada ni de un lado ni del otro. No tengo nada ni de un lado ni del otro. De este lado acá está mitigado, pero de este lado no. Lo mismo sucede aquí. No tengo velas acá, ¿ven? Está todo mitigado esto, pero de este lado no, el precio lo mitiga. Imbalance, fíjense la expansión del precio, dejando un imbalance, ¿y qué hace? Viene a mitigarlo. Lo mismo acá, el precio se expande, dejándonos un imbalance y viene a mitigarlo.
Por otro lado, veamos los vacíos de liquidez desde la fractalidad, desde lo pequeño, que el precio tiene que ir rellenando. ¿Los ven? ¿Cómo va siempre dejando esos triángulos? Todos los que están acá, que yo ya les había marcado. Y después en un término más macro, un triángulo más grande que es rellenado. Lo mismo que genera esta expansión. Triángulos pequeños hasta que viene y rellena todo el triángulo grande. ¿Y qué podríamos esperar, entendiendo esta teoría y este concepto? Que todo esto en un momento sea tomado, no sabemos si para sacar este high o por lo menos para rellenar este triángulo que tenemos ahora pendiente. Y una vez que venga hasta alguna zona, podría continuar así y seguimos haciendo estos escenarios. Bien, vamos a ver un ejemplo más. En la libra dólar, este ejemplo para mostrarles la ventana de imbalance. Fíjense, acá no tenemos nada de un lado, nada del otro, con la precisión que el precio viene a reaccionar a esa ventana de imbalance. Por otro lado, acá no tenemos nada de acá, nada de acá, fíjense, y el precio que hace mitiga exactamente la ventana de imbalance, porque si llegan a ver, esta zona no la mitiga. ¿Ven? No llega a tocar esta zona. Lo que llega es a mitigar exactamente la ventana de imbalance que teníamos acá. ¿Sí? Viene justo a cubrirla. Y luego continuamos con los triángulos y los imbalances. Acá esto es un imbalance, el precio lo mitiga, cae. Bien, y los triángulos, fíjense como siempre hace su movimiento, pero luego su movimiento completa llenando esos vacíos de liquidez, ¿sí? No es para que los marquen todo el tiempo, porque realmente no es que los uso marcándolos así para operar, pero sí entiendo que si veo este movimiento expansivo, y no voy a continuar buscando compras desde acá, porque esto es un espacio que tiene que ser rellenado. Lo mismo que veo este movimiento expansivo así, y esto en algún momento tiene que ser rellenado, esto tiene que ser rellenado. Entonces tengo que prestar atención a todo esto e ir aunándolo, juntándolo con los conceptos que vimos de estructura y de oferta y demanda para ir mejorando mis probabilidades a la hora de armar la idea de trading. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Estos tres conceptos son muy importantes para arrancar lo que es liquidez. Cualquier duda, como siempre les digo, pueden transmitírmela en el Discord, en este capítulo correspondiente, que es el capítulo de liquidez, y voy a estar ahí, como siempre, para solucionarles sus dudas, despejárselas y acompañarlos, ya que en este proceso no están solos, sino que estamos juntos para lograr dominar este método, ¿sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.